Hola, bienvenidas a este nuevo video. Hoy te voy a enseñar a hacer estas lindas polainas o calentadoras. Es un proyecto muy sencillo y con un punto muy fácil y muy bonito. Y este proyecto lo vamos a tejer con agujas circulares, pero con la técnica de Magic Loop. Entonces es súper sencillo, pero es perfecto para practicar esta técnica. Antes de continuar con el video, te invito a que le des like, a que comentes polainas, así sé que estás siguiendo este tutorial, a que lo compartas con todas tus amigas y amigos tejedores y claro está, no te olvides de suscribirte al canal y de activar la campanita para que te acuerde cada vez que suba un video nuevo. Para este proyecto usé un hilado de grosor número 5 o chunky. Y le combiné una hebra de hilado mohair. Juntas me dan 9 vueltas por pulgada. Te dejo un video acá arriba donde puedes ver cómo se clasifican los hilados según las vueltas por pulgada. Así lo puedes tejer con un hilado lo más parecido posible. Voy a tejer con agujas número 8 milímetros y agujas 6.5 milímetros para hacer el borde elástico 1 por 1. Puedes tejer con mis mismos materiales o adaptarlos a otros haciendo una muestra en el punto principal, que te enseño a hacer más adelante. Y medir cuántos puntos hay en 10 centímetros. Si no sabes lo que es una muestra, te dejo un video acá arriba de cómo se hace y la tejerías, como te decía, con el punto principal de la polaina. Para medir hacemos lo siguiente, posicionamos el centímetro arriba y comenzamos a contar los puntos así. Esto es un punto, este es otro y así. A mí me da que en 10 centímetros tengo 14 puntos. Entonces la medida de la polaina interna, es decir, el contorno, la circunferencia, mide 24 centímetros. Así que hacemos una regla de 3. Si en 10 centímetros tengo 14 puntos, en 24 centímetros, ¿cuántos puntos tengo? Multiplicamos 24 por 14 y dividimos entre 10. Y me da 33,6 puntos. Redondeo hacia un múltiplo de 4. Así que yo voy a usar 32 puntos. Bueno, para tejer la calentadora o la polaina vamos a montar los puntos de forma tubular, como te enseño en este video que te dejo acá arriba y te lo dejo también en la descripción. Para este tipo de montaje que queda súper lindo, nos va a dar un acabado más prolijo. Se deben hacer 2 vueltas de preparación en plano. Una vez terminas esas 2 vueltas de preparación, que todo eso está en el video del montaje de punto, vamos a unir el tejido en circular y vamos a tejer con Magic Loop. Entonces para hacer esto vamos a tener un cable grande, ¿sí? Un cable largo, y vamos a dividir los puntos en 2. Acá vamos a dividirlos y nos va a quedar así. Vamos a tener puntos de esta mitad, ¿sí? Cable por este lado, puntos acá y puntos atrás, ¿sí? En la parte de atrás. Y de la parte de atrás va a salir el hilado con el cual comenzamos a tejer, ¿sí? Este hiladito de acá, el que va al ovillo. Este que nos queda del montaje de puntos lo podemos dejar por acá. Entonces, los puntos que están en la aguja que nos está mirando a nosotros, o sea, de nuestro lado, lo vamos a montar a la aguja, ¿sí? Y los puntos de atrás que tienen el hilado que va al ovillo, los vamos a pasar al cable, o sea, vamos a jalar la aguja así. El hilado debe ir siempre por encima de esta manera, así no creamos lazadas, ¿sí? Entonces tiene que ir siempre así. Y esta aguja entonces nos vamos a traerla para acá y nos vamos a acomodar en la mano estas dos, o sea, los puntos de la aguja y los puntos que están en el cable así, ¿sí?
Yo tejo en modo continental, entonces me posiciono acá así, o sea, con esta mano agarro todo y voy a tejer el primer punto del derecho. Antes voy a poner un marcador de punto, que va a ser mi comienzo de vuelta. Entonces voy a tejer este primer punto del derecho y lo que hago para que me quede esta parte bien unida es que jalo bien el hilado atrás, ¿sí? Para que estos dos puntos, este que me queda acá y este que tengo en el cable, me queden bien unidos, ¿sí? Luego tejo un revés, vamos a tejer punto elástico uno por uno. Tejemos un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, derecho, un revés, un derecho, un revés, así hasta terminar estos puntos que tengo en la aguja. Ahora cuando terminamos estos puntos vamos a voltear así, o sea, con la aguja no voy a voltear, bueno, también podría voltear así, es indistinto, pero bueno, a mí me gusta voltear así para quedar con los puntos de atrás sobre la aguja, el hilado queda atrás, ¿sí? Y los puntos de adelante los tenemos en el cable, ¿cierto? Entonces ahora vamos a cambiar esto, vamos a subir los puntos de adelante a la aguja. Y para que esto sea más fácil, primero pasamos los de atrás al cable, montamos los de adelante a la aguja, ¿sí? Y vamos a tejer nuestra segunda mitad de puntos. Entonces, acuérdense, el hilado siempre tiene que ir por acá arriba. Agarramos los dos puntos o las dos mitades de puntos con esta mano. Y tejemos esta otra segunda mitad de puntos y lo mismo, para que estos dos nos queden bien unidos, este punto de atrás yo lo jalo bien, ¿sí? Jalo bien este hilado para que este punto quede bien chiquito ahí. Entonces tejemos como corresponde, ¿no? Es un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés. Un derecho y un revés. Este sería mi último punto. Entonces acá volvemos a voltear el tejido, quedamos con los puntos de atrás en la aguja, los de adelante en el cable. Entonces vamos a pasar para acá, vamos a pasar los puntos de atrás para el cable, los puntos de adelante para la aguja, ¿sí? Volvemos a que el hilado nos quede por arriba. Y ahora a mí me gusta asegurar este marcador para que no esté ahí como bailando en el cable. Entonces lo que yo hago es que lo paso, dejo el primer punto, ¿sí? Otra vez jalo bien acá atrás, uno bien estos dos puntos, o sea, el que tengo en la aguja y el que tengo en el cable, jalo ahí bien y tejo este primer punto. Y este punto lo tiro para atrás así, ¿sí? Así este marcador me queda ahí bien como asegurado y no está ahí bailando. Entonces ahora voy a tejer un revés, un derecho, y así vamos a ir tejiendo entonces en esta forma del Magic Loop. A veces cuesta acostumbrarse, pero vean que es como con movimientos muy mecánicos y nos permite tejer
circunferencias pequeñas con un hilado largo, digamos. Voy a tejer entonces de esta manera en punto elástico la cantidad de vueltas o de centímetros que queramos para el borde de la polaina o de la calentadora. En mi caso yo tejí 10 vueltas, ¿sí? Y luego, acuérdense, montamos los puntos con la aguja de menor tamaño. Continúo tejiendo el punto elástico con esta aguja de menor tamaño, luego cambio la aguja y vamos a continuar tejiendo este punto. Ya terminé las 10 vueltas en punto elástico o 5 centímetros. Ahora vamos a cambiar a la aguja más gruesa, en mi caso la número 8 milímetros, y vamos a empezar a tejer el punto principal. Este punto se forman 2 vueltas. La primera vuelta se tejen todos los puntos en punto derecho. Ahora paso el marcador y comenzamos la segunda vuelta. En esta vuelta se tejen 2 puntos derecho, y 2 puntos revés. Y repetimos 2 derecho, 2 revés. Y así hasta terminar la vuelta. Ahora continuamos tejiendo estas 2 vueltas por 24 centímetros. En mi caso tejí un total de 45 vueltas y continuamos tejiendo usando la técnica del Magic. Ahora ya terminé las 45 vueltas o los 24 centímetros y vuelvo a cambiar a las agujas de menor tamaño. En mi caso las 6,5 milímetros. Y vamos a tejer otras 10 vueltas o 5 centímetros en punto elástico 1 por 1, igual que acá abajo.
acá ya terminé el borde y vamos a cerrar los puntos de forma tubular. Si no lo sabes hacer, te voy a dejar acá un video arriba en el que muestro detalladamente cómo se cierran los puntos de esta manera. Y también te lo dejo en la descripción. Y al terminar entonces vamos a esconder todos los hilos que tenemos, todas las hebras, y acá donde empezamos, ¿sí? Simplemente al esconder esta hebra se une este pedacito que nos quedó separado, que es del montaje de puntos, se une acá y listo, y se esconde el resto de hebras que tengas. Bueno, y así queda nuestra polaina terminada, ya con todos los hilados escondidos, con el montaje de puntos cerrado. Y ahora lo único que falta es que hagas la segunda exactamente igual a como hicimos esta. Así que bueno, espero que te haya gustado este video. Si es así, no te olvides de darle like, de comentar, de compartirlo. Y nos vemos en un próximo video. Te mando un beso grande.